Voy a compartirles el documento que estamos trabajando. De la pizarra. Aspiro a terminar esta temática hoy. Ya nos quedan pendientes dos cositas. Y comenzamos con el análisis de tabla periódica, masa molecular, porcentajes. Ahí vamos a utilizar bastantes calculadoras para entrar de lleno ahí sí a determinación de fórmulas mínimas, moleculares y demás. Bueno, ya les compartí ahí el link del documento, de la pizarra. Vamos a copiarlo nuevamente. Bueno, contextualicemos entonces porque venimos de una semana de receso en virtualidad. Ya estuve trabajando con sus compañeros que asistieron a presencialidad. Estuvimos avanzando un poquito y me tocan esta semana con ustedes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, teníamos en revisión conceptual el análisis de las clases de ecuaciones según los 4 criterios que hemos visto. Recordemos que esas clases de ecuaciones teníamos según el proceso que ya terminamos. Hoy aspiro a terminar, vamos a colocarles entonces el color verde aquí. Vamos a analizar ahora según el sentido procesal. Luego miraremos cuáles son las clases de ecuaciones según la cinética y dejamos de ultimito cuáles son las clases de ecuaciones según la intensidad de calor o la velocidad de la asimilación de ese calor. Fíjate que según el proceso hablamos de combinación, estuvimos trabajando generalizaciones y ejercicios, doble desplazamiento, ¿cierto? Doble desplazamiento. Vamos a mirar de sentido procesal. Sentido me conlleva a orientación, de manera muy general. Orientación. Ese sentido procesal podemos trabajarlo nosotros desde dos formas. Número uno, si yo veo que en la ecuación hay una única dirección, es muy distinto a que en una ecuación, por ejemplo, de biología, encontremos esto. Probablemente me lo coloquen así. Probablemente me lo puedan colocar así. O en algunas situaciones me lo pueden trabajar así. Profe, no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, sí. Claro. Ah, no. Bueno, listo. Ah, pero tienen el documento, ¿no? Pero en la clase grabada no se ve el documento. Ah, ok, listo. Ya se los compartí. Gracias, muy amable, mi amigo. Bien, entonces tendríamos esto. Si el sentido va en una sola dirección u orientación, como en este caso, la información que me da es muy diferente a cuando el sentido va en las dos orientaciones. Cualquiera que me den el negro, simplemente por utilizar ese color, el verde o el azul, me están hablando de la misma clase de ecuación. Entonces, de estas que hemos visto, mira, todas esas van en un solo sentido. Es decir, de R a P. Vamos a empezar a hablar ya de esas denominaciones. ¿Qué significa R? ¿Qué significa P? Primero, ¿qué significa ese sentido único? Ese sentido único me indica que la orientación es en una sola vía, es decir, que los reactivos que estarán a la izquierda de la ecuación solo se me transforman en productos, nada más. Es decir, que el proceso es irreversible en una única vía, en un solo sentido. Irreversible. Si es irreversible, entonces va de izquierda a derecha. De izquierda
a derecha, porque en la izquierda es donde va a estar reactivos en la ecuación. El sentido irá de izquierda solamente a derecha, porque en la derecha estarán los productos. La derecha de la ecuación, no de la tabla periódica, que también tiene esas dos partes. La tabla periódica tiene izquierda, derecha y centro, que vamos a ver después. Pero en el otro caso, siempre vemos esto como señal de tránsito, sobre todo esta, como señal de tránsito. Significa doble vía. Un carro puede ir por la derecha y regresar por la izquierda sin ningún problema. Pero si el carro va de izquierda a derecha o en una sola vía, no puede regresar porque va en contravía. Esta señal de tránsito también la podemos observar en nuestra ciudad. Y me indica una información importantísima cuando uno no conoce si es contravía o no es contravía, o si es doble sentido o no lo es, ¿verdad? En el otro lado, que tendríamos allí, en el otro lado, que serían cualquiera de estas tres connotaciones, el proceso es reversible. Ejemplo en biología, fotosíntesis y respiración, por mencionar. Las plantas necesitan que nosotros expulsemos dióxido de carbono, pero nosotros necesitamos que ellas nos regalen el oxígeno. Y ahí complementamos los dos procesos. Fotosíntesis fase lumínica, respiración 24 horas, ¿verdad? Reversible. En algunos casos, esa reversibilidad me indica que el proceso está en equilibrio. Entonces va a tener dos momentos, pero dos momentos de velocidades diferentes. Cuando los reactivos se consumen y cuando los productos se consumen o se forman equilibrio. Reversible o es equilibrio. Significa, bueno, esto es tan chiquito que uno tiene que hacer aquí malabares para escribir. Que R se transforme en P, pero P también se transforma en R. Y aquí el dominio energético, que vamos a ver ahorita según el calor, puede ser mixto. O está a la izquierda o está a la derecha. Acá el dominio va a ir, o el sentido va a ir de un solo lado. Acá no, acá va en las dos vías, pero no pueden ser simultáneos. O sea que es irreversible o es reversible. No pueden ser los dos, ¿verdad? No pueden ser de las dos cosas. Eso según el sentido procesal, es la información más importante. Ahora, si nosotros relacionamos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si nosotros relacionamos ese proceso con una situación de biología como la fotosíntesis, tenemos que también utilizar los catalizadores. Si es de día, entonces será la energía lumínica y clorofila. Si es de noche, pues no va a haber energía lumínica. Sentido procesal. Solo dos nombres, adicionando allá a combinación, descomposición, etc. Cinética. El término cinética es precisamente de manejo físico. Y de cinética hablábamos en periodo pasado. ¿Cómo calculamos energía cinética? ¿Alguien que me recuerde cómo se calculaba la energía cinética? Si multiplicamos la masa de la sustancia o del objeto por la velocidad a la que ese objeto va y lo dividimos entre dos. Energía cinética, o E sub C. Movimiento. Entonces la cinética me otorga dos nombres. Ya no van a ser tan precisos a combinación, desplazamiento ni nada de eso. La cinética me dice, hay ecuaciones rápidas o reacciones rápidas. Ahorita colocamos ejemplos que yo pueda entender fácilmente de esto. La ecuación o el proceso puede ser, rápido. Bueno, dejémoslo singular, rápida. O puede ser un proceso lento.
¿Cuál es la diferencia entre la rapidez o la lentitud según física? Si un vehículo se desplaza, una motocicleta se desplaza a 40 kilómetros por hora y otra se desplaza a 90 kilómetros por hora. ¿Qué es la diferencia la una de la otra? Pues el concepto de la velocidad, ¿cierto? Entonces, cinética tiene que ver con la velocidad y según esa velocidad hay reacciones rápidas. Ejemplo, no es necesario ir a un laboratorio para saber qué sucederá si abro la llave del gas de mi casa y acerco un fósforo encendido. Profe, ¿cuál es Señor, la máxima velocidad? ya te voy a decir. Acá el concepto que vamos a utilizar de velocidad no es el que manejamos en física, la velocidad de la luz, por ejemplo. ¿Cuál es esa velocidad de la luz en el vacío? ¿Cuánto es esa constante? 0 kilómetros por hora. ¿Cómo? 0 kilómetros por hora. Seguro, velocidad de la luz. Ah, me saqué la de los carros. No. La de la luz. Para hablar de, ya que usted me preguntó que cuál es la máxima velocidad, depende. Depende porque puede haber un reactivo o varios reactivos. Por lo tanto, también pueden haber un producto o varios productos, depende del proceso. Entonces, esquematizar eso como una velocidad máxima, nos metemos en un lío, pero sí te puedo decir lo siguiente. Esa velocidad de la que nosotros vamos a hablar en cinética es velocidad de la reacción. Y esa velocidad de la reacción va a depender de un factor. Y ese factor es externo al proceso y es la temperatura. Ejemplo, yo quiero disolver una pastilla de vitamina C marca tal en agua, pero por estar pendiente de la novela o del partido de fútbol, saco el agua de la que está en la nevera. ¿Termina disolviéndose? Sí, pero mucho más lento es la disolución a que se utilizó agua al clima. Agua al clima. ¿Por qué, profe? Porque precisamente la temperatura baja disminuye el movimiento de las partículas. Por eso, para convertir o para hacer pasar, lo explicábamos en cambio de fases, un líquido a gas, que se llama ebullición, yo lo que tengo que aumentarle al líquido o cambiarle al líquido son 4 condiciones. Cambiamos temperatura, cambiamos el movimiento de las partículas, E sub C, cambiamos la presión que ejercen esas partículas entre sí, el choque que le llamamos, o lo que la señora Carmen llama colisiones, y cambiamos la estática. Esas 4 magnitudes. Hay una que me desencadena las otras 3, que es la temperatura. Si la temperatura aumenta, pues el líquido va a ebullir, de lo contrario no. El líquido que está almacenado en la alberca de mi casa permanecerá líquido hasta tanto no haga un sol pero tan fuerte cuya temperatura sea cercana a los 100 grados para lograr ebullir esa masa de agua. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué depende en gran parte esa velocidad de la reacción? De la temperatura, entre otras cosas. Entonces, decir aquí que la máxima velocidad es 100 kilómetros por hora es falso, porque yo aquí estoy hablando de un proceso químico en donde las cosas no se ven a simple vista. Mucho más fácil para la física decirme, hay un punto A y hay un punto B. La distancia que hay de A a B es de 100 kilómetros. Hay un carro, un vehículo cuya masa es de tantas toneladas, por ejemplo, aquí hay un carro, ese carro puede ir a tanta velocidad para llegar a B. Mido la distancia que hay del punto A hasta el recorrido del punto B, es más fácil, porque son sistemas macroscópicos, los puedo ver a simple vista. Pero cómo ver el movimiento de esas partículas es muy difícil, porque estoy hablando de átomos y estoy hablando de moléculas. Y mira que por acá hablábamos, un segundito, mire, aquí hablábamos
de las cargas positivas y de las cargas negativas, refiriéndonos al movimiento de los átomos. Y que no es sencillo decir que el átomo es lo más pequeño de la materia. Eso es falso, porque el átomo tiene al menos, tres grandes subpartículas: los electrones, los protones y los neutrones. Pero también la física me habla de la partícula de Gibbs, me habla de la antimateria. Y si yo he leído por allí algunas cosas de la historia del tiempo 1 y la historia del tiempo 2 de Stephen Hawking, el físico que se atrevió a hablar del tiempo, bueno, hay unos fundamentos allí físicos que me ponen a pensar muchísimo. Me ponen a pensar muchísimo en lo relacionado con lo relativo del tiempo. Yo aquí puedo decir, no, aquí me marca 3:20, pero yo no sé cuánto le está marcando su reloj allá. De pronto pueden ser las 3:22. ¿Ves? Ese margen de diferencia está relacionado con la manera de la configuración del reloj. Entonces yo puedo decir que el tiempo es relativo. En ese ejemplo. Entonces, mal haríamos nosotros aquí decir, la máxima de la velocidad es la que me marca el tacómetro en el carro, o en el taxi, o en la moto. No, porque son sistemas macroscópicos. Yo puedo ver a simple vista la moto, el carro, la bicicleta, el avión. Pero un átomo, una molécula, es mucho más difícil. Por eso hablamos de velocidad de reacción y va a tener como unidad de medida, eso sí, moles, de las que vamos a hablar más adelante, moles con respecto a segundos. Moles con respecto a segundos. Entonces yo hablo de reacciones rápidas. La combustión es una reacción rápida. Si acerco un fósforo encendido a un poquito de gasolina o de gas, sé qué es lo que va a pasar. Si meto una cuchara de platino en uno de los enchufes de mi casa, sé qué es lo que va a pasar. Pero el envejecimiento celular nuestro es un proceso lento, normalmente, sin mencionar una de las enfermedades en biología que me explican dentro de la genética, que es la vejez prematura. No sé si ustedes se vieron en estos días un especial por televisión en donde mostraron uno de los colombianos más pequeños que hay. ¿Se vieron eso? No, ¿verdad? No, me estaba viendo el partido, de pronto el reality o el otro, ¿verdad? Esos programas son muy buenos porque uno se echa a llorar por los grandes problemas. No, hay personas que tienen muchísimos más problemas que nosotros. Enfermedades, por ejemplo. Debemos dar gracias que estamos sanos. ¿Cierto? Lentitud. Otro proceso lento, la oxidación del hierro que está en las rejas de nuestras casas o en las ventanas de nuestras casas. Es un proceso lento. ¿Sucede? Sí, segundo a segundo, día a día, año a año. Un proceso lento. El movimiento del planeta Tierra es lento. Demoramos 365 días para darle la vuelta. ¿A qué? ¿Al Sol? Así es, según sociales. ¿Nosotros nos movemos o se mueve el Sol? Se mueve la Tierra. Se mueve la Tierra, ¿verdad? Pero yo ese movimiento no lo percibo si yo me paro camino sin ningún problema. Porque el movimiento es lento, demora 365 días, sin meterme con los años que son bisiestos ni nada de esas cosas. Normalito, 365 días. Y por eso veo que hay tantas horas de luz, de energía solar, lumínica, y tantas horas de oscuridad. Eso me indica que la Tierra se está moviendo. ¿Cierto? Pero si yo veo las nubes, las nubes se mueven mucho más rápido. No es que perro, bro. Sí, señor. No es el que nos... Hay un perrito por aquí, en los lados de afuera. No es el movimiento de la Tierra, es de las nubes, ¿verdad? Rapidez o lentitud. Cinética.
Reversible o irreversible es sentido. Llegamos al último nivel, como dirían por allí. Calor, bastantico que está haciendo hoy. Haciendo un sol bien, bien difícil. Empecemos por lo siguiente. Nosotros vimos por allá a principios de año diferencias de calor y temperatura. Decíamos en ese momento que el calor es una manifestación de energía. Claro, si yo me acerco al fogón donde mi mamá está cocinando algo, mi cuerpo me da la información de que allí hay una amenaza. No te acerques mucho porque te quemas. Ahora, hay enfermedades, usted bien lo sabe, en donde esas cualidades biológicas no están. La persona no siente ni calor, ni frío, no siente, incluso pierden hasta la sensibilidad para los diferentes sabores y olores que antes, un mesecito atrás, 2 meses atrás, 7 meses atrás, era una de las sintomatologías del SARS-CoV-2. Hoy día ya eso, con tantas variantes energéticas y variantes genéticas, ya hay otra sintomatología asociada a eso. El calor, como diría la señora Carmen, es una forma de energía. La energía calórica. Si usted usa su celular 25 minutos seguidos en una llamada, a los 10 minutos ya tú sientes que la oreja se te calienta, entonces te lo pasas para el otro lado. Ah, no, profe, que ya yo tengo auriculares y son inalámbricos. Igual, el uso de la energía almacenada en las baterías de estos dispositivos me liberan al ambiente calor. Mi cuerpo lo siente. Es una forma o manifestación de energía. ¿En qué se mide esa energía? En lo que los profesores de biología me hablan en los alimentos, como calorías, y que nosotros trabajamos también como manifestación de energía en la cinética y en la potencial. ¿Cierto? Sería lo primero. Recordar que el calor es una forma de energía y que se mide ese calor en calorías. Resulta que según el calor hay 2 términos asociados a ecuaciones. Y un término tiene que ver con el prefijo exo. Entonces me dice la terminación o el sufijo, que puede ser un proceso exotérmico. Una hoguera me libera calor al medio. Cocinar me libera calor al medio. Exotérmico, ¿verdad? Pero también puede haber otro sentido, que es que para que suceda yo le debo suministrar calor. Entonces es endotérmico. Térmico. Viene de temperatura. Y recuerde que temperatura y calor, a pesar de ser diferentes, son complementarios. Sí, pero profundicemos. ¿Qué significa eso de exotérmico? Resulta que como la energía puede variar, en forma de calor puede variar, ¿verdad? Por eso en biología, cuando me hablan de quién consume a quién, en esas redes tróficas, siempre me dice el profesor que lo más grande se come a lo más pequeño. Pero, por ejemplo, si yo voy a la tienda de la esquina y compro una libra de carne, yo no solamente al cocinar y preparar esa carne y consumirla, voy a consumir la energía que tiene la carne, sino también de lo que la vaca comió, ¿cierto? Que se supone debe ser pasto. Pero en el pasto también puede haber, si es un gran ganadero, lo alimenta muy bien, pues para que sus vacas se engorden y las pueda vender mejor, a mejor costo. Y ahí estaría el negocio. Pero yo no solamente estoy comiendo carne, sino que también estoy comiendo en parte
en parte de lo que esa vaca se alimentó. Y ahorita les muestro una escala de valores de calorías según los enlaces. Y que por eso comer chicharrón, 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 suero, 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 arroz, 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 yuca, 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 plátano, 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 o sea, ese montón de cosas repetidas, estoy comiendo la misma cosa. Y si no hago ejercicio en mi casa o no voy al gimnasio, ese montón de calorías termina engordándome y ocasionándome un problema mayor a medida que yo empiece a ganar años. Entonces, me voy haciendo más gordito, más gordito, más gordito y voy a querer comer más, más y más. Y como mi cuerpo tiene el tejido adiposo, que es el que almacena precisamente la grasa que me origina muchísimas calorías, me va a ir aumentando entonces la cara, los brazos, la barriga, las piernas, la papada, en fin. Ahí esas zonas se manifiestan como acumulación excesiva de grasa. ¿Por qué hablan de eso? Porque resulta que ustedes en cálculo utilizan este signo, el delta. Nosotros aquí en química le vamos a llamar a eso variación. Y la variación o puede ser mayor o puede ser menor. Calor o caliente en inglés, voy a escribirlo por aquí debajito. En inglés se escribe hot. Perro caliente, hot dog, ¿verdad? Por eso calor se va a abreviar con la letra H y no con C. ¿Por qué? Porque si es con C, nos podemos confundir con, ejemplo, carbono, que se simboliza con C. Ejemplo, Celsius, que se simboliza con C. O nos podemos confundir con la abreviatura para cuando una magnitud es constante, invariable, que sería C. Entonces, para evitar esa confusión, lo abreviamos con H. Y le vamos a decir que ese delta de H o esa variación de H puede tener dos y solamente dos símbolos en un proceso. Ya les voy a decir por qué. Eso depende de una fórmula. O el delta de H, es decir, el calor de combustión en un proceso es positivo o es negativo. No puede ser positivo o negativo. O es positivo o es negativo. Porque depende de una formulita que te voy a decir aquí. Tiene que ver con una formulita. Esa formulita me la dice la fisicoquímica. Delta de H va a ser igual al calor o a la variación del producto en una ecuación menos la variación de energía en un reactivo o en varios reactivos. Si usted me hace esta resta, el resultado o es positivo o es negativo, nunca te va a dar cero, generalmente. ¿Cuándo es positivo esta resta? El resultado es positivo cuando delta de P matemáticamente con respecto a delta de R es mayor que matemáticamente. Ejemplo, si aquí hay 40 y aquí hay 30, 40 menos 30, pues me va a dar 20 y ese 20 es positivo. Por lo tanto, todo proceso que sea positivo le vamos a llamar endotérmico cuando es positivo. Pero si aquí es 100 y aquí es 105, 100 menos 105 me va a dar menos 5 calorías o kilojulios, como diría la señora Carmen, por ejemplo. Cuando ese valor es negativo, se cumple que delta de R, ahora con respecto a delta de P, es mayor. Es mayor. Puede ser que en una tabla, entálpica me lo digan al revés. Si delta de P es mayor que delta de R, hombre, entonces delta de R
no sé si quepa aquí, va a ser menor que delta de P, es lo mismo. Sinonímicamente. Si delta de R es mayor que delta de P, es porque delta de P es menor que delta de R. Dicho de otra forma, ¿qué significa que la entalpía es negativa? Si la entalpía es negativa, me indica que estoy hablando de un proceso que libera calores o calorías al ambiente. Nosotros liberamos calor al ambiente. Por eso, cuando estamos en un sitio, en una zona cerrada, y todo el mundo se está moviendo, gritando, bailando, y llega alguien que no está en esa corre que corre, dice, uy, qué fogaje se siente aquí. Pero ¿cómo? Si no hay ningún horno, no hay hoguera, no hay nada encendido. Claro, nosotros mismos estamos liberando nuestro calor al ambiente, que es el aire, y el aire absorbe ese calor. Al entrar con nuestros mecanorreceptores epidérmicos, me da de una, si somos sanos, de una la información si hace mucho calor o no, o cómo está el ambiente teniendo en cuenta la temperatura. Hombre, eso ahí hace mucho fogaje, yo me salí de ahí, dice uno popularmente, fogaje. Profe, ¿y esto como qué o para qué? Resulta que nos pueden dar esta ecuación. Vamos a utilizar aquí algunos ejemplos. Supongamos magnesio, que es un metal y es sólido a temperatura ambiente, reacciona con el oxígeno. Y el oxígeno es un gas a temperatura ambiente. Es decir, vamos a quemar magnesio en combustión. Perdón, vamos a hacer ese símbolo mejor aquí para que no te me confundas con lo que quiero decir. Ya esas letras me indican el estado físico de los componentes. Me produce de manera irreversible, si ves, me produce una sustancia nueva, óxido de magnesio. Metiendo ya por ahí de ladito, de manera de ladito, nomenclatura. Y ese óxido de magnesio es sólido. Me dicen, eso sucede cuando se libera al ambiente un calor equivalente a menos 1204. Se me quedó el valor porque de esto estaba trabajando con 11 ahorita. Kilojulios. KJ. Primero, si es una ecuación, debe cumplir con lo que significa el término ecuación, igualdad. Un magnesio a la izquierda, un magnesio a la derecha. No hay problema. Dos oxígenos a la izquierda, que serían en los reactivos, un oxígeno a la derecha. Aquí sí hay un problema. Entonces yo no puedo borrar este 2 porque estos números son inamovibles, inmodificables, intocables. Son como nuestros números de tarjeta o de celulares o de cédula, se supone únicos e intransferibles. Pero resulta que por allá en Australia aparece un número de cédula igualito. Entonces hay una clonación, me enseñan en biología, ¿verdad? Dos oxígenos, como aquí hay uno solito, pues coloco un coeficiente 2. Pero este coeficiente 2 me afecta al magnesio. Dos magnesios, como aquí hay uno, debería utilizar un coeficiente 2, profe. Y listo, solucionado el problema. Un segundito. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. No me gusta ese azul, un segundo. Vamos a dejarlo azul. ¿Qué me quiere decir este proceso? Si me dicen, clasifique esa ecuación. Bueno, primero me doy cuenta el signo del delta de H, que es la entalpía. Delta de H se llama entalpía, que significa calor del proceso. Ahorita les muestro una tabla, no se me olvida eso, un segundo. Eso es entalpía, y entalpía es el calor que produce una reacción. Si es negativa, el proceso es exotérmico,
R tiene que ser superior en energía a P. Tiene que ser superior en energía a P. Pero me es difícil explicar ese proceso porque no me dan valores. Este valor es el general del proceso. Todo este proceso sucede liberando, como es quemar el magnesio, me produce calor al ambiente menos 1204. Es como cuando un señor llega a la casa y resulta que va a soldar porque se partió algo en la reja. Lleva su equipo de soldadura y con el soplete empieza a cortar y a arreglar eso. Ese calor que se libera, el humo ese que yo veo y que no es conveniente que observe la luz que se desprende cada vez que el señor utiliza la soldadura, ese calor que se desprende es al que nos estamos refiriendo aquí, menos 1204 kilojulios. Proceso irreversible, proceso exotérmico. Irreversible, sentido procesal. Exotérmico, según el calor. No podemos establecer si es por cinética porque no me hablan cuál es la velocidad del proceso. Cuando me hablen de moles segundos, puedo trabajar en velocidad de reacción. ¿Por qué los alimentos, llámese aceites, llámese azúcar, llámese como se quiera llamar, un poquitico aquí, vamos a colocar aquí calorías de enlaces químicos. Caloría en enlaces, así fue que lo busqué ahorita con 11. Calorías en enlaces. En imágenes. Por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, para hacernos a la idea, cuando escuchamos que el señor de la esquina nos vende fritos, caramañola, pataconcito, empanadita bien sabrosa, pero resulta que ese señor, ¿será que ese señor todos los días cambia el aceite con el que nos frita esos alimentos? No sé, porque es que hace días que yo compré 5 caramañolas y me cayeron como mal. Me cayeron como mal porque sabía yo que me iba a echar para otro lado esto. Me toca desde acá, me van a disculpar. Si se me va la imagen, me disculpa. Bueno, aquí alcanzamos a ver. Miren, por ejemplo, un enlace que me una a 2 átomos de hidrógeno, es decir, un enlace simple, proporciona 436 kilojulios por mol. Y un mol es la unión de 2 átomos. 436 en un mol de hidrógeno. Pero si el enlace que me une a esos 2 elementos es simple, pero ahora es en el carbono, me aporta 347 kilojulios por mol. ¿Qué observo cuando es doble? Observo que cuando es doble, aumenta la energía a 611. Cuando es triple, aún más. Por eso escuchamos hablar de las grasas saturadas o grasas insaturadas. Cuando el señor reutiliza el aceite, o sea, hoy, mañana, pasado y el fin de semana, el mismo aceite, me puede ocasionar problemas digestivos. Porque al utilizar temperaturas altas en ese aceite va a disminuir una propiedad física que se llama viscosidad. Y esa viscosidad en los aceites es vital, por eso los aceites son viscosos. Tienen una densidad muy diferente, por ejemplo, a la del agua líquida. Si echamos 5 goticas de aceite de cocina en un litro de agua, sabemos dónde queda el aceite, ¿verdad? Va a quedar arriba por el efecto de la densidad. Pero si ese aceite se utiliza y se reutiliza
va perdiendo esta cantidad de energía y me va aportando menos. Y si me aporta menos, probablemente me puede generar allí digestivos, la diarrea, ardor en el estómago o como dice uno popularmente, reflujo, ¿verdad? Reflujo. Si tomamos como referencia entre el oxígeno simple o, después vamos a explicar qué significa simple, qué significa doble, qué significa triple y qué significa enlace. Eso lo vamos a explicar. Me va a dar 142 kilojulios por mol. A mayor cantidad de masa utilizada, se supone que esta energía tiene que aumentar. Se supone que esa energía tiene que aumentar. Se libera. Se libera. Me quedan 5 minuticos. Voy a aprovechar aquí para buscar un video. Para buscar un video típico de combustión del magnesio. Combustión del magnesio. Mire, por ejemplo, desafortunadamente la cuestión del laboratorio, pero bueno, ¿cómo hacemos? Hay que usar lo que tenemos. Vamos a compartir aquí para ver eso, qué es eso de calor de combustión que usted me está diciendo allí, profe. Un momento. Demora poquito, 4 minuticos, los que precisamente me quedan para las I50. En este video se realizan procedimientos con sustancias combustibles, por ello este experimento debe realizarse con mucha responsabilidad al utilizar los instrumentos, por lo que es necesario utilizar equipos de protección adecuados. Hola a todos, en este video realizaremos un fascinante experimento que es la combustión del magnesio. Para este experimento no debemos tener nada inflamable en las manos, ya que estamos trabajando con el fuego del mechero Bunsen y este alcanza pues temperaturas muy elevadas y nos puede causar heridas muy graves. El magnesio pertenece al grupo de los alcalinos térreos. En estado natural se encuentra en compuestos como minerales de dolomita, magnesita, boracita y entre otros. Tiene un aspecto blanco plateado como estamos observando y como vemos también es maleable. Dicho esto entonces ya podemos comenzar. Para esto necesitaremos un mechero Bunsen y un soporte que tenga una pinza cocodrilo como la que tenemos acá. Colocamos la cinta de magnesio a la pinza cocodrilo en forma horizontal. Ustedes lo pueden colocar como deseen. Yo lo coloco así porque de esta manera no se consume rápidamente. Luego encendemos el mechero con un encendedor y regulamos la entrada de aire para obtener una llama oxidante de color azul. Si nosotros sometemos el magnesio a la llama del mechero Bunsen, llegará un determinado momento. Bien, el calor al que nos referimos ahorita es esto. Aquí estamos recibiendo calor del mechero que él llama aquí mechero Bunsen, por un alemán que propuso ese material de laboratorio. Me está generando el calor, ¿verdad? Calor de combustión. Y este magnesio, que es un metal, al entrar en contacto directo con esto, me genera una luz bastante brillante, por cierto. La ecuación me decía óxido de magnesio, es lo que me va a quedar aquí. Vamos a observar al final. En donde este llegue a su punto de ignición y empezará a emitir la luz incandescente. Mire, la luz incandescente que estamos observando aquí es precisamente esa combustión. Una vez todo esto se consuma, se me formará digámoslo así, un polvito de color blanco, que sería el óxido de magnesio al que nos estábamos refiriendo en la ecuación anterior. Que estamos observando. A esto me refiero. Esta estructura es la que la ecuación me decía MgO sólido. Profe, ¿dónde está el oxígeno que no lo veo? El oxígeno está aquí, en el aire, gaseoso. El magnesio era sólido. Entró en reacción con el oxígeno gaseoso por aumento de temperatura y me formó un óxido, el óxido de magnesio, que sería esta sustancia sólida. La luz nos indica que el magnesio se oxida a magnesio 2+, transfiriendo 4 moles de electrones. Bueno, esto lo vamos a explicar precisamente cuando estemos hablando de tabla periódica. ¿Qué significa ese 2 positivo?
qué significa este 2 electrones. Todo eso lo vamos a explicar después. Solo quería conserváramos esto, ¿cierto? Ese pedacito nomás. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Quedamos pendientes para la clase de mañana a segunda hora también. Aspiro a terminar esto y comenzar con el uso de tabla periódica, enlace químico y sobre todo con el uso de la calculadora. Les agradezco mucho por su tiempo, que mi Dios me los bendiga y se cuidan, por favor. Chaito. Chao, profe. Chao. Chaito.